Proverbios, en el capítulo 26, en el versículo 11 y el versículo 17 dice lo siguiente: Como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. El versículo 17 dice: Meterse en pleitos ajenos es como agarrar a un perro por las orejas. En estas horas de la tarde quiero hablar algunas notas culturales históricas, leer algunas notas culturales históricas acerca de los perros en el mundo antiguo, entendiendo de que el mundo investiga, averigua a un ritmo cómodos en diferentes lugares del mundo, quien han procedido a intencionalmente a condenar el mundo. Por primera vez en la historia, la legislación mundial en diferentes lugares del mundo van teniendo que dar forma a una nueva carátula de individuos que se dedican a condenar al mundo como una forma de existencia, no solamente a nivel gubernamental, sino a nivel religioso también. Los perros han cumplido un rol inimaginable en el contexto de llegar a condenación. Sin meterme a antropología, a cosmología y a genética, a grandes rasgos, decirles que han desfasajeado el universo y el universo ha quedado desfasajeado a nivel especies, y un demonio que es indomable, que acumula decenas y decenas de mundos condenados como una cultura diaria y como algo más, un mundo más, con una experiencia de decenas de mundos condenados, ha gestado perros. Ellos han tenido como niños con baales en diferentes lugares de los planetas, y iban haciendo máquinas y iban moldeando a los niños que nacían sin forma. Esos niños que nacían sin forma fueron mutando hasta lograr, en mi caso, de la mascota que tengo, una, una forma de oveja y a la vez de abejas en Kelper, en el archipiélago y por estas zonas falsos médicos. La oveja, la abeja, el perro, los pelos, nos llevaron a quienes estamos del lado de la vida a puntos de análisis muy pero muy profundos, donde en el fondo encontrábamos una niña o un niño, pero con forma de perro. Lobo no era, no es, pero tampoco pertenece a lo subdesarrollado de los lobos o a la genética de los lobos. Los perros en el mundo antiguo ya habían dejado algunos datos bíblicamente, algunas experiencias, la revelación de que nunca fueron fáciles y que llegado el momento de la condenación del mundo, se pondrían inmediatamente del lado de la condenación del mundo. Hace un par de meses vinieron unos aires de algunos que estuvieron como gobernando durante todas estas guerras y afirmaban que el problema era Cani. Inmediatamente dije, creo en esa hipótesis. No es normal, no es una mascota normal. Vino criminología a decir no tiene delito. La quieren culpar, no tiene crimen, no tiene delito, no tiene infracciones. Un mordisco una vez, pero ni llegó a perforar. Inmediatamente dije a esa gente, mándenme a alguien, una autoridad que pueda sostener o algún veterinario, yo estoy dispuesto a darla porque
que siento que hay un riesgo que no puedo explicar. Nadie apareció, se enfermó, pedía unos poderes que puedan llevarla y tenerla. Se negaron. Los perros, en contextos de condenación, logran en estas latitudes e inclusive en otros lugares del mundo no poder recibirlos más. Así se los digo a otros planetas que gestan perros y tengo entendido que traen en aviones perros de diferentes razas que no son razas. Se llega a un punto donde no hay por qué inmediatamente matarlos, no hay por qué genocidarlos, hay que dejar que descansen en paz cada generación que tienen perros y luchar a partir de este breve informe que estoy dando para no tener mascotas. En Proverbios 26:11 se dice que un necio vuelve se da como un perro a su vómito, y en el versículo 17 Salomón señala, posiblemente por su experiencia de infancia. Fueron niños, pero el papá era Altano u otro demonio similar y siempre la mamá fue una Baal. Y en la mayoría de los casos y en casi todos los casos, donde en el fondo hacen de un llaverito, decían, un llaverito para las señales de tortura, algo monstruoso. En la experiencia de ese niño ya no hubo ternura, ya no hubo solamente condenación, terminó en 4 patas y hay que tomar decisiones en base a la historia que narran las Sagradas Escrituras y los estudiosos de los temas. El peligro de agarrar a un perro por las orejas, decía Salomón. Declaraciones que son ciertas tanto como perros salvajes como domesticados. Sin embargo, con frecuencia se hace la pregunta, ¿y los israelitas tenían perros como mascotas? Los perros fueron domesticados por primera vez en tiempos prehistóricos, un lugar llamado Ein Malahat en el norte de Israel ofrece la más antigua e indiscutibles evidencias arqueológicas de perros domesticados aproximadamente de hace 9600 años antes de Cristo. Una estrategia que ha sido prolongada por muchos y muchos miles de años, donde se puede ver en las cuevas de Balagadra en Irak algunos hallazgos arqueológicos también de que habían sido invadidos por perros. Muchos perros en el antiguo periodo bíblico eran salvajes y naturalmente los antepasados los miraban con temor y desprecio. La descripción de los perros en la Biblia es sumamente negativa, según 1 Samuel 17, 42 a 43, el relato de David y en el combate con el gigante. Son descritos como carnívoros errantes que cazaban en manadas, incluso dentro de las ciudades, según 1 Reyes 14:11 y Salmos 22:16. Tener el cadáver de una persona devorado por los perros era una suerte fatal, según 1 Reyes capítulo 14:11, 1 Reyes 21:19, y el epíteto perro era insultante, según 2 Reyes capítulo 8 versículo 13. Era humillante, según 2 Samuel 3:8. Implicaba que un individuo era despreciable, según 1 Samuel 24:14, o malvado, según Salmos el capítulo 22:16. De hecho, lo referente a un perro en Deuteronomio capítulo 23 y 18 se refiere posiblemente a un prostituto. Otras culturas antiguas veían a los perros de manera más positiva. En Mesopotamia los perritos eran usados en ritos de purificación y sanidad. En Persia los perros eran reverenciados. Asimismo, algunos perros en Egipto, de más de 1000 fosas llenas de perros de cachorros cuidadosamente enterrados, encontraron el significado y la función de ese lugar de entierro, que era muy difícil de interpretar qué era lo que había sucedido. En el mundo greco-romano los perros eran domesticados con frecuencia, como lo confirma una conversación entre Jesús y una mujer fenicia en Mateo el capítulo 15, el versículo 26 y 27.
Así también los jarrones griegos con pinturas de cazadores con sus perros a su lado. Había un letrero en latín hallado según la arqueología en Pompeya que decía Cabe canem, cuidado con el perro. Si uno va a verificar el lunfardo de estos lugares, encontramos en las garras más de una vez, le cabe, le cabe, le cabe, como algo, una jactación pero de costumbre, como algo que sí o sí siempre salió, le cabe, le cabe, le cabe. Si uno va a ver en latín las letras canem, son las letras de casa, casas de Menem. No se sabe si los antiguos israelitas les agradaban los perros más que otros pueblos. Muchas referencias bíblicas a los perros son negativas, pero puede ser más por accidente que por un reflejo a la manera en general como se sentían los israelitas con los animales. Los más o menos hace 1 año y medio, 2 años, dijeron que si había le tiraban migas, pero nada más. Esa era toda la relación que ellos querían tener con los perros. Ya posiblemente el pueblo de Israel venía olfateando que era el primer problema en el contexto de atraer a los planetas. Quedan allí como madres generacionales las Baales y bajan por una inercia, aparte de los nudos y condenación del alma, bajan por una inercia a que el hombre sea simpático y aprecie al perro. Cuando eso aumenta en calidad de alimentos y todo lo que pude mostrar a lo largo de estos años en manutención de una mascota, hace que haya como un torbellino en los sentimientos de las Baales, una confusión. Llegado el momento, inmediatamente esos perros quedan del lado de los condenadores, pero cuando los revisa la criminología los encuentra de que estaban del lado del amo, del lado del individuo, del lado de quien le dio de comer. Se llega así a una conclusión de que no se puede asumir riesgos en el futuro, ya que los sentimientos del hombre quedan entre la espada y la pared. Antes de casarme, no pensaba en tener una mascota. Cuando me casé, no pensaba tener una mascota. Llegó la primera mascota y a partir de allí la relación cambió. Siempre supe y siempre creí que la jerarquía era: el hombre debe tener una novia, una esposa, hija, hijo o hijos. Y posteriormente a la estructura nuclear segura de esa familia es que se podría tener una mascota considerándolo siempre inferior a cada uno de los miembros. Totalmente inferior. Según la experiencia que hubo a lo largo de los años, no podemos arriesgar más. Primeramente, para aquellos que no han pensado nunca en condenar el mundo en América, y seguidamente para todos aquellos continentes que me siguen en todos los idiomas. Hay referencias ocasionales positivas a los perros según Job, el capítulo 30 y el versículo 1. En aras de comparación, podríamos observar que no se menciona nada de gatos en el hebreo bíblico, a pesar que los gatos fueron domesticados en Egipto y tenían que haber sido conocidos en Israel. Si vamos a la historia, vemos que arriba de China había, la historia de Providencia, había un exoplaneta lleno de ángeles caídos y en medio de eso los ángeles fueron, las ángeles fueron disminuidas y fueron tan disminuidas que quedaron en forma de gato. Puede ser una coincidencia el hecho de que los gatos nunca se mencionan en el Antiguo Testamento, aunque hay referencia a los gatos en los apócrifos de Baruch, el capítulo 6 y el versículo 22. La realidad es que no podemos decir con exactitud cómo los antiguos israelitas miraban a los perros o a los gatos. En general, o qué tan común era tener tales animales en la casa.
mucho por analizar, mucho por reflexionar, mucho por decidir y mucho por alejar. Ese alejamiento debe ser netamente responsable, entendiendo que posguerra hasta los perros en el contexto de las guerras providencia tienen derechos, pero debemos estar preparados que cuando llega el momento de condenar nuestra casa, nuestra intimidad, nuestro continente, nuestro mundo, inmediatamente recurren al origen genético, donde no hubo amor, no hubo cariño, no hubo desarrollo de estructuras basadas en creencias correctas y en lealtad mutua, y eso hace que tengamos que tener una doble sabiduría en los años que vivimos. Que tengan buenas tardes.